Bueno, ¿cómo funciona esto? Aquí estábamos tratando algunos problemas de multiplicadores. Esta era una presentación, algunos problemas que eran interesantes acá. Aquí, ahí, eso, ya. Algunos problemas que eran interesantes. La intención era dar un bosquejo de algunos problemas tipo, y una cantidad importante de problemas diversos, algunos más difíciles que otros, por supuesto. Bueno, con una o dos restricciones en el caso de tres variables, con una restricción en el caso de una variable. Quiero comentar dos problemas que quedan y que son bien interesantes. El primero, el que está denotado como el número 10, que es, no sé qué pasó. Ahí, parece que hice algo. Ahí, ya. Que bueno, allá las dimensiones del cono de volumen máximo eh, que se puede inscribir en la esfera, en una esfera. Bueno, hay un problema, yo resuelvo hay varios problemas que son equivalentes. ¿Cuáles son los equivalentes? ¿Cuáles son los primos hermanos de este problema? En una esfera quiero inscribir una caja. ¿Ok? ¿Cuáles son las dimensiones para la caja que sea el mayor volumen? Eso es lo que nosotros queremos. Eh, Otro que sea pariente hermano de este es un cilindro. El cilindro de dimensiones, qué sé yo, las dimensiones del cilindro de mayor volumen que se puede inscribir en una esfera, ¿ya? Y este es el del cono. Los tres problemas que se están comentando ahí, el razonamiento pasa por considerar siempre que el eje Z, por ejemplo, o el eje donde pasa el centro de la esfera, también pasa por el centro de la otra figura. O sea, ambas son simétricas respecto al centro, a un eje. Entonces, tanto el eje en la, en el cono, como en la circunferencia, como en el cilindro, como en la caja, pasan por el centro del sólido. Y con eso se puede simplificar bastante problema. En este caso particular, vamos a considerar el cono como se está indicando ahí. Voy a hacerlo un poco más grande. Ese es el cono que está ahí. Está inscrito en la circunferencia, en la esfera, por lo tanto, la base del cono es paralela con el eje XY, podemos pensarlo. ¿No sé? ¿Okay? En realidad no voy a usar tan técnicamente los ejes X y Z, sino es paralela o sea, con el disco horizontal que determina la esfera al cortarlo con el plano. Y vamos a tirar el eje que pasa por el centro de la esfera y también por el centro del círculo que determina la base del cono. Ahí está el cono. Entonces, tenemos que optimizar el volumen del cono, que ya sabemos cómo es la fórmula. Aquí. ¿Sujeto a qué condición? Bueno, y aquí está el cono. Si nosotros hacemos un corte lateral, digamos un corte que contiene, por un plano que contiene al eje, al mismo eje, si nosotros cortamos ahí, vemos la figura que se está indicando a la derecha. Entonces tenemos ahí dos longitudes interesantes. H es la altura del cono, y aquí tenemos el origen, y por lo tanto está el radio que está denotado por R mayúscula, el radio de la esfera, y entonces la altura del cono está conectada con el radio de la esfera, y está conectado con el radio del mismo cono mediante esta relación. Y esa relación es la que da por el teorema de Pitágoras ahí, en ese triángulo. Las líneas están chuecas. En este triángulo. Tenemos R y tenemos H menos R. Entonces esa es la conexión. Y aquí aparece la restricción. Esta es la restricción.
Así que tendríamos que maximizar la función volumen sujeto a la restricción. Y la vamos a llamar 3 ahí, sujeto a eso. Entonces de ahí para adelante ya caemos en un problema de máximo y mínimo. Aquí el problema es bien interesante porque el álgebra se puede hacer muy fácil o muy difícil. Planteamos el sistema de ecuaciones. Ahí está el sistema de ecuaciones. Son 3 ecuaciones en 3 incógnitas. La última ecuación la aporta la restricción. No la anoté acá, la tengo acá arriba. Le estoy llamando 3. Bueno, le estoy llamando 3 porque esta le llamo... Ah, bueno, ahí está 1 y 2 en verde. Y ahora lo que podríamos hacer, por ejemplo, podría razonar para... una manera de resolver el sistema sería despejar de uno la ecuación, de uno despejamos lambda. ¿Okay? Podríamos despejar lambda de 1 y insertarlo en 2. Ahí se nos va a complicar un poco. Por supuesto vamos a cancelar R y llegamos a que esto vale lambda. ¿Okay? Entonces, en la ecuación 3 podríamos hacer dos cosas. Por ejemplo, podríamos despejar h, el lambda, insertarlo en la ecuación 2 y nos quedaría una ecuación cuadrática en lambda, por ejemplo. ¿Ya? Esa sería una manera. Insisto que la forma que yo presento es una que puede que no sea la más óptima, pero es la que es mezclando las ecuaciones. Aquí, esta parte no hay una receta, depende de cómo uno quiera hacer los cálculos. Entonces, por ejemplo, aquí podemos despejar h e insertarlo acá, y nos quedaría una ecuación cuadrática en lambda si pensamos que r es constante. Y resolvemos la ecuación cuadrática. Y con los valores de lambda encontramos h y r, y empezamos a trabajar. Lo que se optó en este caso particular es reemplazar lambda en 2, ¿ok? Y llegamos a esta expresión. ¿Okay? Y después, en la ecuación 3, despejar R, minúscula. Y si tú te das cuenta, tienes casi una ecuación cuadrática en esta variable. Ahí está. Entonces estaría faltando, para tener una ecuación cuadrática en esta variable, escribir adecuadamente este término. Esto es una cosa solamente de álgebra. Entonces el truco aquí es que h lo escribamos como h menos r más r. ¿Okay? Entonces si lo escribo de esa manera y multiplico por h menos r, te va a quedar cuadrado más un factor y queda esta expresión. Ahí. Y ahora si es una ecuación cuadrática, después de sumar los términos semejantes, cuadrados, llegar a esta ecuación. Esta es la que estoy marcando. Y aquí tengo una ecuación cuadrática en esa variable, h menos r. Que afortunadamente tiene un discriminante bastante razonable, el discriminante 16r cuadrado. Así que las soluciones salen bastante rápidas de acá. H menos r es solamente toma el valor positivo, que sería 2r sextos, r tercios, y de aquí encontramos rápidamente h y r. Esas son las longitudes que estamos considerando acá. ¿Ok? Esas son las longitudes que estamos considerando, y con esas longitudes, el cono que está inscrito en la esfera tiene mayor volumen. ¿Mm? Esa sería una manera de resolver el problema. Una de las formas de resolver el problema. Hay otra manera de resolver el problema despejando otra variable. Y un razonamiento similar, insisto en esta parte, se puede aplicar al problema equivalente que sería, tienes ahora un cilindro recto inscrito, o bien tienes una caja inscrita dentro de la esfera. Hay que empezar a jugar con las dimensiones. ¿Ok? ¿Cuál sería la restricción? La restricción aquí es la que hay que encontrar en ese problema. Bueno, y termino con este. Eso ya lo comentamos ayer. Aquí lo que hay que tener presente en este problema y en cualquier problema similar es que si tú quieres hallar los máximos y los mínimos en una región cerrada y acotada cuyo borde es bueno, tal que el borde de esa región está dado por alguna condición de la forma g de x, y igual 0, donde esa función g es de clase C1,
si el borde es bueno, entonces tú puedes usar multiplicadores de Lagrange para trabajar en el borde y para trabajar en el interior de la manera tradicional, que es lo que se hizo acá. Lo que pasa es que en el interior el cálculo se hace. Y quiero terminar con este problema que aparecen muchos en muchos textos, que es una aplicación económica. Esta se llama la función de producción de Cobb-Douglas, que es de esta forma. Esta función de producción, la variable X representa unidades de trabajo, la variable Y unidades de capital. Entonces la restricción es si uno tiene un monto de dinero para gastar y ese monto se distribuye en una cantidad de unidades de trabajo y una cierta cantidad de unidades de capital, entonces hay una restricción natural ahí, que es esta. Entonces uno quiere maximizar la producción sujeto a esta restricción. Vamos a maximizar la función f de xy, cual esta función, sujeto a la restricción que se está indicando acá. Alfa x más beta y igual t. Ahí vamos a resolver el problema en general. En un problema concreto nos van a dar el valor de a. Aquí vamos a trabajar con el a genérico, con un a entre 0 y 1 fijo. ¿Ya? Y en un problema particular nos van a dar alfa y beta. Y x e y van a tener un significado concreto en términos del enunciado del problema. Entonces, es un problema de multiplicadores, ¿ya? Que es el que vamos a plantear aquí. Maximizar la función sujeto a la restricción. Entonces, llamemos g a la función alfa x más beta y menos t, y vamos a plantear el sistema de ecuaciones, que tiene 3 ecuaciones. Le estamos llamando 1, 2 y 3. Y aquí entonces tenemos que empezar a resolver el problema. Calculamos ya las derivadas parciales, son las que se indican ahí. Y aquí también, por ejemplo, hay varias maneras de resolver el sistema, pero una manera bastante eficiente y rápida es, bueno, lambda, sabiendo que lambda no es 0, sabiendo que lambda no puede ser 0, ¿sí? Porque x ahí tiene significado en el contexto, son cantidades positivas. Podemos rápidamente eliminar lambda si dividimos 1 con 2. Uno puede mezclarla de otra manera, pero si uno divide, se desaparece lambda. Si uno divide, puede rápidamente llegar a i. Entonces i vale esto. El problema está completamente resuelto. Con ese valor de i, como siempre, ocupamos la restricción para encontrar la otra variable y uno encuentra que la variable vale esto. Por lo tanto, el x es ese número y de ahí obtenemos el y. Así que encontramos los valores de x e y. Sale el cálculo bastante directo si nosotros nos damos cuenta de ese detalle. Bueno, eso era todo en realidad respecto de este problema, que había una dificultad en principio de cómputo respecto del sistema, pero que en realidad también podemos dividir las ecuaciones. Eso es lo único que quería comentar respecto a la resolución. Se pueden dividir y obtener bajo ciertas condiciones y llegar a que x e y son esos números. Y ahora que x e y son esos números, el problema está resuelto porque obtenemos el punto Q, coordenadas x e y, que es el punto donde se alcanza el máximo. ¿Ya? Hay un único punto crítico y este problema dice que tiene un máximo. Voy a hacer un comentario ahora al final. Y el valor máximo es reemplazando el x y el valor máximo es este. ¿Okay? Bueno, eso es respecto a los problemas. Ahora, generalmente los enunciados del problema dice que el problema tiene solución, dice encuentre donde se alcanza él, donde se tiene él. En general, cuando uno resuelve los problemas de multiplicadores, uno obtiene una cantidad de puntos que son solución del sistema, uno o varios puntos,
Y dependiendo de la naturaleza del problema, uno puede decidir dónde se alcanza el máximo, qué punto es, punto donde se alcanza el valor máximo o el valor mínimo, por ejemplo, en este problema, en el problema 3, donde nosotros obteníamos varios puntos, varias posibilidades. También en el problema 5, donde habían varios puntos, y uno tendría que entrar a decidir. Bueno, como se dijo bastante durante esta pequeña unidad, cuando uno tiene varios puntos, uno tiene que evaluar, asumiendo previamente que siempre hay mayor y menor valor. Y eso ocurre, perdona que me extienda en esta parte, porque la restricción es a un conjunto que garantiza eso, es decir, conjuntos cerrados y acotados. Por ejemplo, en el problema 3, nosotros sabemos que va a haber máximo y mínimo, punto donde se alcanza la mayor y menor valor, porque este conjunto es un conjunto compacto, es cerrado y también acotado. ¿Ok? Y también va a ocurrir eso acá, en el problema 5. Porque tú estás intersectando un cilindro hiperbólico con algo que es ya cerrado y acotado. Te queda acotado y uno puede probar que es cerrado. Así que también vamos a obtener los puntos, es evaluar. ¿Qué pasa si tú tienes una restricción que no es un conjunto cerrado y acotado? No tienes garantía en principio de que haya valores extremos. Lo que dice el teorema de multiplicadores, los multiplicadores de Lagrange, voy a recordar el enunciado solamente. El multiplicador de Lagrange dice lo siguiente. Dice, función de clase C1 va a ser la restricción, la función dice, sea x0 un punto que esté en la superficie, estamos diciendo g de x0 es 0, un punto que verifica la condición, ¿ya? Supongo que el gradiente es distinto de 0, ¿ya? Pero dice, si en ese punto tiene. Entonces, pasa. Este no es una equivalencia. Cuando tú resuelves el sistema, 0, información previa es que las soluciones del sistema te van a dar los puntos de máximo y de mínimo. Eso no necesariamente es verdad. ¿Okay? Si tú resuelves el sistema y yo tengo muchos puntos, puede que alguno de esos puntos no sirva. Si tienes previamente la información de que esta restricción es cerrada y acotada, escoges de los puntos que obtiene la mayor y menor imagen, independiente si son 2 o 3 variables. Pero si este conjunto no es cerrado, por ejemplo, si este conjunto fuera la parábola, x cuadrado menos y cuadrado es 0, ese conjunto no es acotado. Y va a depender la existencia de los máximos y los mínimos de cómo sea la f. Si la función f es una función que tampoco es acotada, probablemente no tengo cómo decidir al principio. Bueno, ¿por qué hago todo este comentario? Porque hay un criterio, que es lo que yo lo tengo como anexo acá, que te permite, de los puntos críticos que obtengas, vamos a llamar puntos críticos a la solución del sistema, ¿de acuerdo? Las soluciones del sistema. De los puntos críticos, decidir cuál es máximo y mínimo. Este anexo que está acá, no me quiero extender tanto con esto. ¿Ah? Esto estaba aquí. Dice que tú puedes considerar un cierto determinante, y signo de cierto determinante te va a permitir garantizar que los puntos que son soluciones, fíjate, dice, considera este punto ya es solución del sistema. Si este ya es solución del sistema, ¿ok? Si este ya es solución del sistema, nosotros podemos obtener, ¿qué podemos decir de ese punto respecto de ese máximo es mínimo? ¿Qué cosa se está colgando? Y el criterio es el siguiente. Para poder aplicar el criterio, lo que sí vamos a construir es la función. Ahora sí la vamos a ocupar. No la ocupábamos antes, pero la vamos a ocupar. Si consideramos la función f de x y, el criterio aquí los tiene la función.
esencialmente es distinto de cero, técnicamente yo puedo despejar y acá. Teorema de la función implícita. ¿Ok? Voy a llamarle de otra manera. Y es una fórmula de x, bajo ciertas condiciones. Entonces, como es una función de una sola variable, y como una función de una sola variable, puedo aplicar el criterio de la primera y segunda derivada a esta función. Si uno calcula las segundas derivadas de esta función, yo ocupo en alguna parte que la derivada está dada por la función implícita, por esto que está ahí, ¿no? ¿Cierto? Ahí. Y uno mete todo eso en la fórmula y ese cálculo va a llegar a cierto determinante. Después de probar de hacer algún cálculo. Que la derivada entonces se va a poder expresar de esa manera. Donde el numerador es este determinante que está ahí. Y uno obtiene a partir de eso un criterio usando el criterio de la segunda derivada. Uno tiene que, si este número es positivo, la función tiene un máximo local ahí. Y si este número es negativo, tiene un mínimo local. Y si ese número es cero, no hay información. Entonces, vamos a aplicar ese resultado en este contexto. Bueno, ahora este problema es... fíjate que este problema se puede hacer directamente si tú igualas, evalúas, reemplazas x por y en la fórmula, te queda una variable, pero si nosotros lo usamos en este contexto, lo que podemos hacer es, considerando esta función, vamos a aplicar los multiplicadores de Lagrange. Vamos a resolver el problema usando los multiplicadores de Lagrange. Si nosotros formamos el sistema, de esa manera, obtenemos 2 puntos. Después de resolver el sistema. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular ese matriz que se llama el Hessiano limitado. Y este que está aquí se calcula como se está indicando. Fíjate que en alguna parte aparecen las derivadas de las funciones. Aquí necesitamos obtener previamente esta función. Esa función. ¿Ya? Entonces con esa función calculamos la derivada segunda respecto a x, la derivada segunda respecto a y, etc. Y en esa matriz, para esta función en particular es este. Este es el Hessiano limitado. Ahí. Y ahora evaluamos en los puntos 0, 0 y menos 2 tercios. Lo que uno puede probar que en 0, 0 es mayor que 0 y en 2 tercios menos 2 tercios es menor que 0. Acá, positiva y negativa. Y por lo tanto, en el 0, 0, un máximo y en el otro punto un mínimo. ¿Ok? Mínimo local condicionado. Estos son mínimos de la función con la restricción. ¿Ok? Con la función, con la restricción. ¿Ya? Entonces, de esa manera podemos decidir si no tenemos, si la restricción no garantiza que haya máximo y mínimo. Vuelvo a repetir, si esta función es buena, o esta función es buena de tal manera que al que la restricción, que uno garantice que tiene máximo y mínimo, entonces, ¿cómo decide? En ese caso, simplemente evaluando, pero acá no sabemos. Porque este conjunto es la recta, es un conjunto que no es acotado. El teorema de Lagrange dice que si hay un punto donde sabes que es máximo y mínimo, entonces el punto es solución del sistema. Si tú encuentras puntos que son solución del sistema, no sabes si son máximos o mínimos. Este criterio cumple ese papel. ¿Okay? En 3 variables te tiene una situación muy parecida. Formamos nuevamente esta función de x y z. Resolvemos el sistema de Lagrange, obtenemos el punto crítico. Suponte que este es un punto crítico, o sea, una solución del sistema. Aquí me faltó colocarlo, es el gradiente de f de x, 0 y 0, z0, lambda igual 0, 0, 0, igual 0, 0,
0, 0. Ya resolviste el sistema, obtienes uno o varios puntos, quieres saber cuál es máximo y mínimo, no sabes si existen los máximos y mínimos, eso no se sabe, queremos decidir cuál es, y entonces acá calculamos las matrices que se están indicando ahí. Fíjate que A3 es esta, esa es A3, en el extremo superior izquierdo, y entonces esta es una matriz de 4 por 4, y A3 es A de 3 por 3, y entonces el criterio funciona de la siguiente manera. Si es negativo, positivo, máximo, negativo, negativo, mínimo, positivo, no tiene extremo condicionado, y si es cero no hay información. Ya, por ejemplo, tengo la función f de x y z cuadrado de la distancia, sujeto a esta restricción, a la restricción que se está indicando ahí. Lo que vamos a resolver el problema, queremos encontrar los valores óptimos de esta función sujeto a esta restricción. Ya, entonces, esta restricción es como una parábola, pero una parábola que se estira en esto que está ahí. Si nosotros despejamos X, esta es una parábola, una cosa así como, no sé cómo dibujarla acá, una cosa que se extiende, no es un paraboloide este, que tendría que uno dibujar acá, bueno, tendría que dibujar lo que se ve en cada plano y formar, con eso uno se puede formar una idea de qué es lo que es esta figura. Pero es un conjunto que no es acotado. Pensémoslo, no es exactamente este dibujo, lo voy a dibujar de esta manera, no es exactamente lo que voy a hacer acá, no es exactamente este dibujo, pero para que se forme una idea de qué es lo que es, puedo dibujar algo así, algo que se extiende. Este conjunto no es acotado, ¿sí? Y nosotros lo que queremos es hallar los valores, los puntos en esta región que están más cerca del origen. Aquí este es el cuadrado de la distancia. Entonces, pero esta función podría haber sido cualquier otra cosa. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo puedo resolver ese problema? El método de Lagrange diría que obtienes un punto, que es este, después de resolver todos los sistemas, todo el sistema, y por la geometría uno podría decir, este es el punto buscado, este sirve, de hecho es el único punto. Geométricamente se tiene que servir, si hacemos el dibujo correctamente, porque está calculando la distancia. ¿Cuál es el punto en la superficie que está más cerca del origen? Llamémoslo Q. ¿Ok? Ese problema no tiene solución de cuál es el punto que está más alejado. Bueno, ese problema no tiene solución porque, como este conjunto no es acotado, a medida que tú te vas moviendo por la región, esa distancia va aumentando. ¿Mm? Aquí el método de Lagrange te da un único punto y ese por la geometría debe servir. Lo que estamos haciendo acá en esta parte es simplemente corroborar que sirve. Hacemos el cálculo de el determinante que se está indicando ahí, H sub F, el hessiano en realidad, se llama el hessiano limitado. Hacemos el cálculo. Uno hace estos cálculos ahí, sabiendo quién es G, quién es F. Aquí fíjate que las derivadas parciales de la función F involucran también la variable lambda. Se supone que tú encontraste también lambda en el sistema. Cuando resolvemos el sistema también obtenemos lambda. También vamos a ocupar ese valor. Porque ahí fíjate, el sistema depende de el valor de lambda también. Aquí necesitamos también el valor de lambda. Bueno, y entonces evaluamos tanto esta función como la H3 que se llama, y obtenemos estos datos, así que hay un mínimo ahí, que geométricamente tiene que ser el punto que estamos buscando. Entonces este es el último recurso
cuando nosotros no tenemos seguridad de que el problema tiene solución, usamos este criterio. Si por el enunciado, por la geometría del problema hay solución, y hay más de un punto, tú tienes que evaluar. Ese es el único fin de este anexo. Es decir, si tú tienes más de un punto, en un problema en 3 variables, por ejemplo, y no tienes seguridad de que el problema tiene solución, de que hay puntos críticos, de que hay máximo y mínimo, entonces este criterio te permite decidir. ¿Ok? Pero si el problema previamente sabes que tiene solución, entonces vas a poder decidir simplemente tomando la mayor y menor imagen. Así que aquí no hay que complicarse tanto. Entonces el único comentario era este. Si la restricción determina un conjunto no acotado, puede ser útil aplicar ese criterio. ¿Ya? Eso es todo lo que hay que tener presente. Pero todo lo demás funciona igual. Ok, bueno. Entonces, todo lo demás funciona de la misma manera. Entonces, alguien está haciendo una pregunta. ¿Cómo se sabe cuándo el gradiente es igual a 0 y cuándo a otro valor? ¿A qué se refiere con eso? Pregúnteme verbalmente. Explíquese. Dígame. Cuénteme. Es que cuando usamos lo de multiplicadores de Lagrange, Sí, lo ve que calcula las derivadas parciales respecto a x sí, y hacemos. después lo iguala a 0 a veces y a veces lo iguala a... Ah, es que mira, no nos confundamos. Mira. Cuando tú tienes la restricción, cuando tú tienes un problema de Lagrange, yo quiero ya, pongamos acá, no nos compliquemos, porque por eso que decidí presentar la versión que aparece en casi todos los textos. Mira, entonces, Lagrange, el resumen es este, que yo quiero optimizar, cuando digo optimizar, hallar los máximos y los mínimos de una función, ya sean 2 o 3 variables, ya te dan este dato y te dicen restricción, una o dos restricciones, pensemos en una restricción, g de x y z es 0, ya, llamemos a la restricción g. Que x y z es 0. No nos confundamos acá. Entonces, por una cuestión de escritura, simplemente. El método dice lo siguiente. Gradiente de f, lambda veces gradiente de g. Gradiente. Y g igual 0. Este te va a dar un sistema. Si la función y la restricción tienen 3 variables, aquí te van a dar 4 ecuaciones. Esta te aportan 3, esta te aporta 1. ¿Sí? La derivada respecto a x, la derivada respecto a y, la derivada respecto a z, lambda, veces, etcétera, ¿no? Listo. Ahí tenemos el sistema. Aquí está el sistema. A veces, uno también llega al mismo sistema si uno considera esta función que se llama, le estoy llamando f o lambda, no importa, lo voy a llamar L. F más lambda g. ¿Ok? Si yo formo esta función tiene, ¿qué incógnitas tiene? X, Y, Z, lambda. Ahí aparece la última. Es la que está arriba. Esta función se llama lagrangiano. Pues yo podría no haber incluido este concepto en el tratamiento que hice de la unidad y no habría importado mucho. ¿Ok? Si nosotros formamos esta función, yo tengo que calcular el gradiente e igualar a 0. En este caso, 4. Entonces, si igualo a 0, calculo los gradientes, estaría haciendo estos cálculos, ¿no? F de x, lambda g de x es 0. La derivada respecto a x, la derivada respecto a y es 0. La derivada respecto a z es 0. ¿Y cómo queda la derivada de esta función respecto a lambda? Si tú derivas respecto a la variable lambda, ¿cómo queda? Esto es 0. Y la derivada de lambda es 1. Te queda igual a 0, ¿no? ¿Correcto? Entonces este sistema es exactamente el mismo que el anterior. Es el mismo sistema que el anterior. Es lo mismo. Con la única diferencia, ¿sí? Que yo puedo escribir este sistema así.
puedo pasar el otro término al otro lado, ¿no? F de X igual menos lambda G de X. Pero la variable lambda es como la constante de integración, entonces F de Z menos lambda G de Z. Y G es 0, ¿no? Pero entonces, yo en vez de colocar lambda, puedo colocarle otra variable aquí. No sé, alfa. Y entonces, yo estaré llegando exactamente al mismo sistema, pero con otra letra, ¿no? Entonces las letras como que no es tan relevante, ¿no? Aquí. Entonces da lo mismo trabajarlo así o trabajarlo así. ¿Ok? Eso es lo que estamos diciendo. F de X es constante. No importa cómo estés llamando a la constante, si lo importante es que tiene que aparecer la constante, que después la vamos a ocupar. Alfa, G de I, F de Z es alfa, G de Z, G. Este sistema es el mismo que el que está arriba. Son iguales. No importa la letra que esté usando, ¿no? ¿Sí? Entonces, o bien lo resuelvo de esta manera, o bien lo resuelvo de esta manera. El sistema va a ser exactamente el mismo. Por eso que algunas veces yo lo escribo así, trabajo de esta manera, o bien trabajo de la otra manera. En la mayoría de las partes se trabaja así. Entonces, entendámoslo así mejor. Eso es todo, una cosa cosmética. Porque esta función en realidad no aporta mucho. Por eso decidí entonces no seguir trabajando con esta manera de escribir. Excepto en este criterio. Donde aquí sí necesito esa función. Pero como este es un anexo, esto es un caso bien especial. O sea, si tú quieres entrar a decidir, tendrías que entrar a considerar. Y tienes que encontrar los valores de lambda. A nosotros no nos interesa en el método cuánto vale lambda. En todos los problemas, de hecho, lambda ni siquiera me preocupé de calcularlo. Solamente lambda actúa como un pivote para poder encontrar las otras variables. Si encuentran lambda, bueno, ok. Si no, no importa. Es que lo importante es, lambda es como una variable como de holgura que se llama, que hace posible plantear un sistema con la misma cantidad de ecuaciones incógnitas. ¿Ok? Eso es todo. Es una manera de notación. Dos maneras de hacer exactamente el mismo cálculo. Si te acomoda hacerlo así, vas a resolver este sistema. Si te acomoda hacerlo de la manera de arriba, vas a resolver el mismo sistema. Lo único que va a cambiar en uno u otro, que en uno te va a aparecer lambda, otro es menos lambda. Pero es que no importa, es otra letra. Lo mismo, ¿no? Este sistema es lo mismo. Si llamo alfa igual menos lambda, tanto alfa como lambda son arbitrarios, así que bueno, es lo mismo, ¿no? Entonces incluso puede haberle colocado a alfa igual lambda y llego al de arriba, porque no va a ser importante. ¿Sí? Puedes trabajar de esa manera. Bueno, entonces, Ya, profe. Muchas sí, gracias, me sí, quedó claro. sí, no hay ningún problema. Sí. Incluso a veces yo cometo algunos errores de tipeo acá, y no son premeditados, creo que lo hice aquí. Eh, no, ahí no. En el que viene, tampoco ahí. Fíjate que aquí trabajé con ¿no? La función lambda. Pero podemos trabajarlo de esa manera o podemos trabajarlo de la otra manera. ¿Cuál sería de la otra manera? Bueno, de la otra manera sería aquí. Como lo hemos hecho ahí, ¿no? Esa es otra manera. Restricción. Y el lambda tiene que aparecer, o llámale, si no te gusta esa letra, le pones otra, pero lo relevante acá es que tiene que aparecer una letra y en alguna parte deriva respecto de la letra. Acá no es necesario derivar respecto de lambda, ¿sí? Porque dice, agrega la condición al final, dice que G es 0. ¿Ok? Eso. Bueno, ya. Ok, entonces con esto cerramos la parte de optimización. Este anexo se puede considerar, aunque generalmente los problemas ya te indican allá donde se alcanza el máximo o el mínimo. O sea, se está asumiendo que hay máximo o mínimo. Y en ese caso tú los encuentras evaluando. Evalúas los puntos, cuál te da la mayor o menor imagen. ¿Ok? Bueno, entonces voy a comenzar ahora. Vamos a cambiar el switch completamente. Y vamos a calcular integrales. Cálculo integral.
cálculo integral. Si podemos derivar, podemos integrar. ¿Ya? Eso es todo. Entonces uno tiene que partir de la misma manera como partió en su curso cálculo 2, con la integral definida. Aquí vamos también tener una integral definida, se llama la integral doble. Y en el curso de cálculo 2 lo que uno hizo fue lo que hicimos en el curso de cálculo 2 fue considerar una función definida en un intervalo. Una función definida en un intervalo. La función era acotada. Teníamos la función definida en un intervalo AB. Aquí está el intervalo AB. Quería darle sentido a este objeto, que era la integral entre A y B de f de x de x. Y el ingrediente principal es que este objeto, que es la integral, era un límite. ¿Un límite de qué? De suma de Riemann. ¿Qué es lo que era la suma de Riemann? Era tomar una partición del intervalo A, B, tomar un punto en cada uno de los subintervalos y formar este objeto. Delta x sub i. ¿Qué es lo que era delta x sub i? Era la diferencia, la longitud del intervalo. Y empezar a estudiar estos objetos que eran las sumas de Riemann. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es lo mismo. xi menos 1, x sub i. ¿Ok? Vamos a estudiar la suma de Riemann. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cuál sería el equivalente en el plano, dobles por dos variables, en el plano del intervalo? Bueno, el equivalente del intervalo en el plano sería el intervalo cruce el intervalo, un rectángulo entonces. Ese sería el equivalente en el plano al rectángulo, al intervalo en una variable. Entonces vamos a trabajar con un intervalo, con un rectángulo. Listo. Entonces un rectángulo tiene ABCD. Ahí está el rectángulo. Que le estamos llamando R. Entonces un punto está en el rectángulo, un punto x, y está en el rectángulo. Ah, ¿qué pasó acá? Hemos actualizado. No importa. X e y. Entonces, un punto está en el intervalo, en el rectángulo, cuando su primera coordenada está en el primer intervalo y la segunda coordenada está en el otro intervalo. Hay que partir por ahí. ¿Ya? Por lo tanto, todos los puntos del rectángulo, incluyendo los bordes, son los puntos, los pares x, y, con x en AB y el y en CD. Ese es un producto cartesiano, entonces. Entonces, ¿cuál sería el equivalente de una suma de Riemann? ¿Cuál sería? Habría que entonces hablar, para hablar de suma de Riemann tenemos que hablar de partición. ¿Y qué sería una partición acá? ¿Okay? ¿Qué sería una partición? Bueno, una partición acá sería una descomposición del rectángulo en pedazos. De la misma naturaleza, en el eje real, nosotros partíamos del intervalo en pequeños intervalos. Aquí deberíamos partir el rectángulo en pequeños rectángulos. Tiene cierta lógica aquí. ¿Cómo logramos partir un rectángulo en pequeños rectángulos? Bueno, la lógica indica que si divido el intervalo AB, o sea, si tomo una partición de AB y tomo una partición de CD, ¿correcto? Yo puedo considerar hacer pasar por cada uno de los puntos de la partición líneas verticales y horizontales. Entonces hago como una malla, ¿ok? Entonces si hago una malla, estoy dividiendo en esa cantidad de pedazos. Entonces estoy dividiendo en rectángulos pequeños. Ahí están los rectángulos pequeños. Listo, tenemos el problema resuelto ya. Están los rectángulos pequeños. Bueno, decimos entonces, tenemos una partición del rectángulo por subrectángulos. Aquí hay subrectángulos entonces. Y ya debería uno empezar a adivinar qué es lo que vamos a hacer a continuación. Por analogía, uno actúa por imitación. Cada uno de estos rectángulos
a su vez, es un producto cartesiano, porque si divido en A y divido en B, fíjate, si tomo una partición de AB y tomo una partición de CD, entonces es un subintervalo de la partición de AB con un subintervalo con la partición CD, si hago el producto cartesiano, obtengo justo uno de los rectángulos. Los rectángulos también entonces los subrectángulos son así. Así que tengo varios de estos. De hecho, si divido en n puntos A el intervalo AB y en m puntos el intervalo CD, entonces tengo esta cantidad de subintervalos. ¿Ok? Bueno, ¿qué más necesitamos? Todo esto es por analogía. Por analogía. ¿Qué se entiende por analogía? Copiando lo mismo una variable. Mira, en una variable tenía esto. F de C sub I delta X sub I. I igual 1. Esta es la suma de Riemann en una variable. Ya. ¿Quién era delta X sub I? Delta X sub I era la longitud del intervalo. ¿Quién era C sub I? C sub I era un punto que estaba en el intervalo. Uno que escogía arbitrariamente. ¿Cuál sería el análogo en este contexto? Bueno, es tomar un punto en el rectángulo, X, K y K, algún punto en cada rectángulo, ¿sí? Evaluarlo en la función, tengo una función ahí, y reemplazar este término en una variable por su correspondiente en dos variables. ¿Qué sería el correspondiente en dos variables? Si delta X sub I era la longitud del rectángulo, entonces en dos variables vamos a reemplazar la respectiva longitud del rectángulo, entendiendo por longitud del rectángulo su área. Tiene cierta lógica. Delta X sub I, delta Y sub I. El producto de esos dos te da el área. Vamos a llamar el área delta X, delta sub K. Entonces, formamos lo que llamamos la suma de Riemann. Ahí está la suma de Riemann. Aquí, para no hacer tan complicado el cálculo, para no trabajar con más sumas, con sumas dobles, simplemente lo que vamos a hacer, lo que se hace en el texto y en común se hace para no complicarse tanto, porque la idea es bastante simple, es enumerar cada uno de los rectángulos. ¿Sí? Este es A1, A2, qué sé yo, enumerarlo y tengo una cierta cantidad y sumar sobre esa cantidad. ¿Ya? Entonces, la suma de Riemann formalmente debería ser una suma doble, pero pensémosla de esa manera, simplemente, porque lo que me interesa que se rescate es que estamos copiándolo de una variable. La idea no debería ser tan complicada ni debería complicar tanto. Porque mira, estoy copiando esta idea en dos variables. En dos variables sería, en vez de tomar un punto, estoy tomando un punto ahí está, en su rectángulo, y voy a cambiar largo por el área ahora. Ese sería el equivalente en dos variables. Entonces tengo esa suma. Listo. Ahí está la suma de Riemann. Me interesa estudiar, como uno esperaría, qué pasa si aumento la cantidad de subrectángulos, qué pasa con esta suma, si converge o no, y si converge, a dónde converge, y ese el valor límite es la integral, punto. Esa es la integral entonces definida, esa sería como la integral definida, que se llama integral doble. Entonces, para precisar un poco más esa idea, tenemos que hablar de la norma. Simplemente vamos a hablar, la norma es la partición. Recuerda que en la suma de Riemann en una variable, cálculo 2, uno hace este cálculo. El límite de la suma de Riemann, cuando la norma de la partición tiende a 0, dice uno. Si este límite existe, se va a denotar así. El valor del límite se llama la integral definida. Bueno, y cuando la partición es suficientemente buena, uno cambia esta idea por esta idea, donde n es la cantidad de sumandos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos que hablar de norma. ¿Qué entenderemos por la norma de una partición de un rectángulo? Podría ser la mayor de las normas, donde P1 y P2 son las normas en una variable, o bien podemos considerar la norma de la partición a la mayor diagonal que estamos considerando aquí. ¿Ok? Este es un rectángulo A sub I J.
voy a calcular la diagonal. La diagonal, bueno, se calcula directamente con el teorema de Pitágoras, ¿no? Este delta I sub I sub j, delta X sub I. Esa longitud, le llamamos L, se puede calcular con el teorema de Pitágoras, así que podemos considerar el mayor de estos números en los subrectángulos. Cualquiera de estas dos puede ser considerada como la norma. Y ahora simplemente vamos a estudiar qué pasa, las funciones, nos interesan las funciones para los cuales cuando la norma tiende a cero, independiente de la elección de estos puntos, esa suma converge. Eso es lo que nos interesa aquí. ¿Ok? Interesan aquellas funciones para las cuales la suma de arriba converge cuando la norma tiende a cero, independiente de la elección de los puntos, ciertamente. Aquí voy a... esto lo voy a escribir mejor arriba. Ahí, está mal redactado. Y entonces estamos considerando el límite, cuando la norma de la partición tiende a cero. Y preocuparnos de saber si ese límite existe. La función, ¿cómo es la función para la cual ese límite existe? Entonces, si la partición es suficientemente buena, que la norma tiende a cero va a implicar que la cantidad de sus rectángulos aumente. Por lo tanto, este cálculo es equivalente con este cálculo. Como nosotros no vamos a calcular usando sumas de Riemann, la integral doble, solamente la estamos introduciendo de manera conceptual, probablemente no tengamos oportunidad de hacer cálculo de sumas de Riemann directamente. Bueno, pero acá tenemos que calcular este límite va a ser equivalente a calcular el límite cuando n tiende al infinito, sin perder de vista, por supuesto. Entonces, como para cerrar esta parte, simplemente diremos de que si la función es buena, este límite existe, el límite de la suma de Riemann. Existe y vamos a llamar al valor límite la integral. ¿Ok? Cuando eso ocurre, la función se dice integrable o integrable Riemann. Y al límite se llama como integral doble. ¿Ok? Entonces vamos a ocupar esta notación. Esta notación denota el límite de esas sumas de Riemann, construida de la manera que acabamos de describir. ¿Ya? Fíjate que aquí aparece el de A. El de A sería como el de X. Pero ¿cómo debe medirse de A mide área? El de X venía de la longitud de los intervalos. El de X venía del proceso límite de los delta X. Los delta X eran la longitud de los intervalos. De ahí aparecía el de X, groseramente estoy hablando acá, en el sentido de en la notación de la integral, y acá se trabaja con el de A. De A es porque venía del área. ¿Ok? Ya, entonces tenemos esta notación. La integral doble. Dos veces el símbolo de integral. ¿Ok? Vamos a notarlo de esa manera. O de esta manera, donde estamos exteriorizando las variables involucradas. F de x, y, de x de y. Vamos a anotarlo en este orden, de x y después de y. Vamos a darle un significado después más adelante respecto del orden, pero es la integral sobre R. R es el rectángulo. Acá, en el caso de integral doble, no tengo todavía una notación que involucra límites de integración. ¿Ok? Va a haber una notación pronto, pero la tenemos que justificar. Entonces solamente vamos a trabajar con esto. Entonces el primer resultado, y con esto vamos a terminar por hoy día, es que como uno espera, tiene una gran cantidad de funciones con las cuales trabajar, y la propiedad 1 dice que si la función es continua en el rectángulo, entonces es integrable. Por lo tanto, para las funciones continuas, el límite de suma de Riemann, independiente de la partición, independiente del punto que estamos considerando, existe. Así que este número existe, que es la integral. Y uno puede relajar un poco esa propiedad si la función no es continua, es discontinua, pero no tan mala. Es decir, la función es acotada en un punto, en un entorno del punto,
Y el límite podría no existir ahí. De hecho, el límite podría no existir, pero no ser tan malo, digamos. Es decir, el límite no existe, pero no es infinito. En ninguna trayectoria es infinito. Entonces, es como una discontinuidad de primera o segunda especie, o de salto reparable, más o menos. ¿Eh? Entonces, si la función no es tan mala, también va a ser integral. ¿Okay? Entonces, para las funciones continuas y no tan malas, este límite de suma existe, de Riemann existe. Entonces, ¿cuál es el objetivo ahora? Bueno, ahora que sabes que la función existe, que el límite existe, ¿cómo puedo calcular la integral de una manera eficiente? Sin tener que hacer cálculos de sumas de Riemann. Bueno, en una variable teníamos el teorema fundamental del cálculo, ¿cierto? El teorema fundamental del cálculo que te decía que este integral, que es el límite de sumas de Riemann, en realidad es evaluar cierta función, ¿sí? ¿Cuál es la gracia que tenía esa función? Esa función tenía la propiedad de que su derivada era f, o sea, era una primitiva. Si pasaba esto, entonces ocurría eso. Ese es el teorema fundamental del cálculo. Entonces la idea es ver si tenemos algo parecido acá para calcular la integral de una función continua. Y vamos a tener algo, no parecido, pero algo que nos va a permitir hacer un cálculo eficiente de esta integral, sin usar suma de Riemann. Bueno, ese es el propósito de lo que vamos a empezar a contar la próxima clase. Bueno, jóvenes, dejémoslo hasta acá. ¿Tienen alguna consulta? Si tienen algún... Corremos acá.